Hola, nuevamente estamos aquí con el hermano Joaquín de Andrade, pastor y presidente del ministerio Creía. En esta ciudad hemos percibido a través de las enseñanzas y la serie de preguntas que nos han hecho en los seminarios, algo que ha preocupado o nos ha preocupado más bien a todos nosotros, y es cómo la iglesia se ha dejado permear por lo que se conoce como la teología de la prosperidad y la confesión positiva. Hemos oído y hemos visto también cómo se está hablando de prosperidad de una forma a veces hasta excesivamente abusiva, diciéndole a las personas que si tú inviertes, por ejemplo, 10,000, 20,000, 30,000 pesos colombianos o 200 o 300 reales en Brasil, tú vas a obtener casi el 1,000 o el 2,000 o el 5,000% adicional cuando debes supuestamente bendecir a los apóstoles y a los profetas de este siglo XXI, lo cual sabemos que son falsos. Pero también, hermano Joaquín, hay otro tema muy preocupante que es la confesión positiva. ¿Nos podrías, por favor, explicar en qué consiste la teología de la prosperidad, pero desde un punto de vista bíblico y de la experiencia que has tenido, y la confesión positiva? Muy bien, hermano Carlos. Nosotros miramos que en estos días, la iglesia evangélica ha sufrido mucho. Se enfrenta a una invasión, por ejemplo, de sectas, del ocultismo, de nueva era, sin contar con el problema de la integridad de la iglesia. Tenemos una nueva crisis de teología en el pueblo evangélico latinoamericano, brasileño, en todo el mundo. ¿Qué es? Es un verdadero diluvio de teologías, fenómenos y prácticas espirituales que no son cristianas, que han alcanzado la comunidad cristiana, que necesita de una posición del liderazgo cristiano. Muy bien, lo que es la teología de la prosperidad. No solo la teología de la prosperidad y confesión positiva, porque el evangelio de Jesucristo es muy simple, pero muchos predicadores están enseñando a las enseñanzas de la doctrina, como por ejemplo, confesión positiva, evangelio de la salud y de la prosperidad, unción de la risa, también espíritus territoriales, G12, maldiciones de la familia, curación interna también es lo que están enseñando. Entonces, en la teología cristiana, Dios es considerado como el gobernante del universo. Se describe como perfectamente sabio, como omnipotente y también omnisciente. La soberanía de Dios en la doctrina que afirma que Dios es supremo tanto en el gobierno como también en la autoridad. En los movimientos de la confesión positiva no es así, hermano Carlos. Dios no es más que un ser dotado de fe, mientras que el hombre se convierte en el gran soberano. Es lo que se pasa. Dios está ahí a servicio de los hombres. En la perspectiva bíblica completa de la fe implica 3 elementos esenciales. El primero es conocimiento, el segundo es el acuerdo, el tercero es la confianza. Para los predicadores de la confesión positiva, el medio que va a activar a Satanás, el miedo, y la fe entonces va a activar a Dios. Mientras, tanto en círculos de la confesión positiva, la fe no es tomada muy serio, no lo toma muy serio. Los verbos como, por ejemplo, requerir, decretar, determinar, reclamar, a menudo sustituyen los verbos para pedir, suplicar, orar
No, no se puede hacer. Mira, que es un problema que nosotros miramos en la iglesia en Brasil y también en muchas otras partes del mundo. ¿Qué se pasa? Que la teología de la prosperidad está enseñando que hay que tener los mejores, lo mejor carro, las mejores ropas, hay que tener la mejor casa. Si tú no tienes, entonces es falta de fe o entonces es el diablo en tu vida. Pero para ellos, para los predicadores de la teología de la prosperidad, en la confesión positiva, todo depende de lo que los diga. Entonces, si tú hablas una palabra negativa, va a tener cosas negativas. Si tú hablas una palabra positiva, va a tener cosas positivas. Ya hemos escuchado lo que el hermano Joaquín ha respondido con respecto a la teología de la prosperidad y la confesión positiva. Pero, hermano Joaquín, hubo una palabra entre las frases que mencionaste que por así decir me ha impactado, y es la palabra que tú usaste de integridad. La integridad. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con estos pastores con respecto a la integridad moral y en cuanto a los valores morales absolutos que Dios enseña en su palabra sobre ambición, codicia? ¿No será que se ha perdido la integridad moral de los líderes de la iglesia cristiana en general? Sí, hermano, es muy triste, porque no solo el problema que tenemos de la teología, de las prácticas no cristianas en las iglesias cristianas, pero también el problema moral. Mira que la mayoría de los maestros de la confesión positiva y la teología de la prosperidad están ahí involucrados en muchos escándalos financieros, no solo teológicos, pero también financieros. Entonces está explotando el pueblo. En la Biblia, Dios no nos enseña que debemos bargañar con Él, que debemos hacer troca, cambio. No es necesario. Dios nos bendice no por aquello que hacemos para Él. No es necesario hacer un sacrificio para Dios. Entonces los maestros de la teología de la prosperidad y confesión positiva no tienen integridad. No son, por ejemplo, como son los apóstoles de Jesús. Mira que los apóstoles modernos tienen jets, tienen mansiones, tienen, por ejemplo, mucho dinero, tiene oro, tiene plata, pero los apóstoles de Jesús no tenían oro ni plata. Muy diferente la vida de los apóstoles de Jesús para los apóstoles modernos. Entonces no tiene integridad cuando, por ejemplo, como una iglesia como Pare de Sufrir, que está ahí sacando dinero de las personas, vendiendo, por ejemplo, la bendición de Dios. Es muy problemático. Sí, mencionaste una iglesia, una pseudo iglesia que es la de Pare de Sufrir, pero hay algo muy importante que quiero preguntarle al hermano Joaquín. Hermano, no hablemos solamente de la integridad en cuanto a la parte económica. Es cierto que muchos de estos pseudoapóstoles y pseudoprofetas, de hecho, tienen algunos de ellos supuestamente dentro de la misma vida cristiana, segundas y terceras nupcias por haber dejado a sus mujeres, a sus esposas verdaderas, y se han unido en fornicación y adulterio con otras mujeres que no son sus esposas. ¿Es eso cierto? Bien, hermano Carlos, es una otra área. En la área moral, nosotros tenemos una preocupación. En Brasil, nuestra preocupación es con la teología y sus prácticas no cristianas en la iglesia evangélica. Mira, hay muchos escándalos, no negamos los escándalos, pero la preocupación, por ejemplo, de CREA, no son los escándalos morales de los maestros de la teología de la prosperidad y de la confesión positiva,
¿Por qué? Porque nosotros somos humanos también, tenemos nuestros errores. Mira, no queremos nos justificar, porque el cristiano hay que tener una vida justa delante de Dios, correcta delante de la sociedad. La santidad es la exigencia para todos los cristianos, pero ellos están diciendo una cosa, pero viviendo otra cosa. Mira que estamos hablando de los escándalos financieros que tiene, sin hablar de los escándalos sexuales. Entonces, los escándalos financieros están usando la palabra de Dios. Está enseñando a la iglesia un modo muy distinto de lo que le enseñan las escrituras. Entonces, esta es la cuestión. No vamos a tratar ahí si tal predicador, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, está pagando sus cuentas o tiene problemas con su secretaria. No, a nosotros, claro, sí, nos preocupamos pero no vamos ahí a estar a público diciendo los escándalos morales. Nos preocupamos con los escándalos teológicos. Es la énfasis de nosotros en Brasil. Muy bien, gracias por esa aclaración. Hay otra pregunta también relacionada con este tema de la teología de la prosperidad y la confesión positiva. ¿Dónde queda entonces la soberanía de Dios en el decretar, en el proclamar, en el confesar positivamente? Así tengas alguna enfermedad o algún dolor, te han enseñado que no declares la enfermedad porque supuestamente es maldición y de hecho podrías atraerla. ¿Qué tiene el hermano Joaquín para decirnos sobre esto? Tenemos que tener fe en Dios, es lo más correcto. Que nuestra fe en Dios es que las colinas que enfrentamos cada día son superadas, no por el poder inherente de la fe, sino por el poder inherente del dominante de la fe, es decir, nuestro Dios. Si, por ejemplo, esa fe no vamos a ganar, pero con Él somos más que gobernadores, como enseña la Biblia. Mira, hermano Carlos, ¿sabe lo que se pasa en muchas iglesias? Las personas tienen fe en la fe, tienen fe en los predicadores, tienen fe en su poder de pensamiento positivo. No tiene fe en Dios, tiene fe en lo que hablan, no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la perspectiva bíblica es que tenemos fe en Dios. Debemos tener fe, no el predicador, no en su mente, pero en la palabra de Dios. Muy bien, la confesión positiva es la teología que enseña que si tú hablas cosas positivas le van a pasar. Si no hablas cosas positivas, si hablas cosas negativas, entonces cosas negativas se van a pasar con usted. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que hay un poder en las palabras. El poder está en la palabra de Dios, pero no confesando la palabra de Dios, pero viviendo la palabra de Dios, porque muchos están ahí confesando la palabra de Dios, pero no están viviendo. Como hablamos de los maestros y predicadores de la confesión positiva y de la teología de la prosperidad. Muy bien. ¿Qué aconsejarías a una persona que esté, por ejemplo, asistiendo a este tipo de iglesias y congregaciones cristianas donde están primeramente tergiversando la palabra de Dios? ¿Qué le aconsejarías tú a estas personas? ¿Qué deberían hacer en este tipo de iglesias donde, repito, se les está enseñando falsas doctrinas? Vamos a imaginar un Dios que depende del hombre para actuar. Mira que Charles Capps, un predicador norteamericano, nos enseñó en sus libros que Dios no puede hacer nada en el mundo sin
la permisión de nosotros, permiso del hombre. sin el permiso del hombre. Mira, Terrible. ¿dónde está la soberanía de Dios? Yo pregunto. Entonces, estoy seguro que se metería en problema si fuera sometido a las oscilaciones de la voluntad humana. No es el Dios de la Biblia. Yo no quería un Dios así, hermano. No quería. Prefiero un Dios, como enseña la Biblia, que todo hace lo que le plazca. Todo hace lo que lo plazca. Salmo 115, 3. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, los dioses que están ahí en la televisión, por ejemplo, los maestros de la televisión, están presentando no el Dios de la Biblia, los presentan otro Dios. La doctrina de la confesión positiva enaltece el hombre. Cuando entendemos bíblicamente que en la realidad el hombre, ficamos ahí sobremanera conscientes de nuestras fallas, de nuestras limitaciones. Cuanto más la confesión positiva enaltece el hombre, más yo miro ahí los errores. Muy bien, la Biblia muestra claramente que el hombre no es comparado con Dios, no es comparado con el Señor, muy diferente. La Biblia describe el hombre como, por ejemplo, mal. Muy bien, hermano. Entonces, la doctrina de la confesión positiva da más valor a la palabra do que las escrituras. A la palabra del hombre, no de Dios. no de Dios. A la palabra del hombre. Donde, por ejemplo, vamos a hacer 500 años de la Reforma Protestante en este año. Y la Reforma Protestante ha dado la palabra de Dios a los hombres. Pero los hombres, los maestros de la teología de la prosperidad y la confesión positiva, no están dando el valor en la palabra de Dios, pero en sus palabras. Es la confesión positiva. En la teología de la prosperidad, los hombres también están dando no el valor en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Jesús no murió en una cruz para darnos una Ferrari, para darnos una mansión. Jesús murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Así es. Yo quería preguntarle al hermano Joaquín también sobre esta situación que precisamente corre mucho entre las redes sociales. Y es una tristeza a veces, hermano Joaquín, ver cómo supuestos líderes de iglesias cristianas envían mensajes como el siguiente, para que el hermano nos colabore en esta pregunta siguiente. Dice así este mensaje: Dios te va a colocar en lugares altos, aunque muchos piensen que no lo mereces. Yo tengo una pregunta con respecto a esto. ¿Realmente Dios nos va a colocar en lugares altos? ¿Realmente no importa lo que las personas piensen acerca de nosotros, que no lo merecemos, aún así lo vamos a obtener? ¿O no estamos nosotros también poniendo a un lado la soberanía de Dios en este caso? Muy bien, hermano. Son, na realidad, maestros de la confesión positiva. Maestros influenciados por la nueva era, por las ideas del ocultismo, de la magia. Entonces, lo que se pasa, están ahí diciendo confesiones positivas. Tú vas a ganar, tú vas a vencer, tú tienes que decretar, tú tienes que determinar tu victoria. Tú es más que vencedor. Es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando el Pablo nos enseñó que podemos todas las cosas. ¿Lo que es todas las cosas? Es todas las cosas. Todas las cosas, ¿verdad? Pero tener un cáncer, vivir ahí en casas de cartón, por ejemplo, para ellos no. Para ellos es tener una salud perfecta, tener una mansión, tener
un carro de lujo. Muy bien. Y la prosperidad es la palabra de Dios. Mira, tenemos la vida de Job. Es el mayor ejemplo de un cristiano, cómo debemos ser cristianos. Entonces, Job nos enseña el capítulo de número 2, versículo de número 10. La esposa de Job habló a él: maldición a tu Dios, maldice a tu Dios. Maldice a tu Dios y muere. Lo que dice Job a su esposa: ¿reciberemos de Dios lo bueno y no lo malo? Mira, la Biblia nos enseña que Job no pecó, no por palabras, no por pensamientos. Entonces la confesión positiva no se valía para la vida de Job. No fue válida para la vida de Job. Mire que los predicadores de la fe enseñan que Job ha sufrido porque no tenía dado su diezmo. Porque no ha dado su diezmo. Porque no ha dado su diezmo. Sí. Entonces después que Job pasó a dar su diezmo, entonces Dios lo bendice. Sí. Entonces el propio Dios da el testimonio de la integridad de Job. Mira que ha sido Dios y no a Satanás todo lo que se pasó a Job. Entonces después yo pido a usted para leer el libro de Job, porque hay muchas enseñanzas importantes para nosotros. Job ha dicho: aunque nos mate, yo esperaré en Dios. Sabía muy bien que Dios estaba en control de su vida. Ahora, ese es en el caso del Antiguo Testamento, Job. Muchos de los nuevos predicadores de esta teología de la prosperidad utilizan ejemplos del Antiguo Testamento. Pero hay algo que en lo particular me preocupa. El apóstol Pablo decía que él sabía vivir en abundancia y en escasez. ¿Será entonces, hermano Joaquín, que el apóstol Pablo, al haber declarado esas palabras, estaría maldiciendo su propia vida? ¿Será que el apóstol Pablo, al declarar que él vivía también en escasez, estaría equivocado en cuanto a la teología de la prosperidad? No, hermano, no. El apóstol Pablo sabía muy bien en quién creía. Sabía muy bien quién era Dios y por qué Dios lo había llamado. El propio Jesús, la presentación de Jesús, por ejemplo, el templo, era una oferta de pobre. La ofrenda de Jesús, cuando ha sido presentado al templo, entonces era una ofrenda de pobre. Otra cosa, Jesús tenía que pagar impuesto, pero no tenía dinero. La moneda era emprestada. Jesús no tenía donde, por ejemplo, reclinar su cabeza, donde dormir. ¿Y sabe lo que Ben Hinn enseña? Que no tenía un hotel 5 estrellas cuando Jesús habló eso. Mira, terrible. Pedro y Juan en la puerta del templo no tenía plata, no tenía oro. Muy diferente de lo que enseñan los maestros de la teología de la prosperidad. Tú puedes leer para nosotros el libro de Proverbios, capítulo de número 30, porque tenemos una perspectiva bíblica acerca de la prosperidad. Capítulo de número 30, versículo 7 a 9, por favor. Dice Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo que podemos decir es que Dios no condiciona a nuestros caprichos.
Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios cuando nos bendice es por la gracia. La gracia. Y los maestros de la teología de la prosperidad y la confesión positiva no conocen la doctrina de la gracia. No la conocen. Y tampoco saben lo que es la reforma protestante, que es tan importante para nosotros. Entonces, el movimiento de la fe sabe muy poco de la soberanía de Dios, sabe muy poco de la doctrina de la gracia, sabe muy poco de las enseñanzas de las Escrituras. ¿Por qué? Porque están diciendo que no tienes que examinar en la Biblia, hay que recibir. Y tiene revelaciones que no son de la Biblia. Entonces Dios me habló, el ángel me visitó, yo estuve con el Espíritu Santo. Mira, que ordenan al Espíritu Santo, como hace Benihín, por ejemplo, da órdenes a él, al Espíritu Santo. Como si fuera un siervo. Sí, como si fuera un siervo. Mira, es como genio de la lámpara. Oh, claro, la frotas. Sí. Y te dan tu deseo. Sale el genio y te da tu deseo. Sí, y los predicadores están predicando a que les gusta escuchar. Por eso están haciendo mucho suceso en la América Latina, en los Estados Unidos, en Brasil, muchos otros países. Okay. Bueno, ya escuchamos. Esperamos que esta información, esta enseñanza, más que información, esta enseñanza que nos ha dado hoy el hermano Joaquín, le sirva a usted para meditar. Realmente, ¿en quién tiene usted puesta su confianza, señor pastor? ¿Usted tiene su confianza puesta en el apóstol, en el profeta que está encima de usted? ¿Sabe? Posiblemente usted, pastor, no ha estado siendo sincero con su iglesia, con la grey que el Señor ha puesto en sus manos para cuidar de ella. Así que esperamos vernos en otra ocasión. Dios les bendiga.